Buenos días, buenas tardes, Buenas buenas días. noches. Estamos con una invitada especial. Hoy en esta conversación vamos a estar hablando con Jennifer Gasperi Quevedo. Ella es artista, es socióloga y es tarotista. Y sumaré, es yogini, que eso lo sumo yo. Y tiene más de 27 años de experiencia en las artes escénicas, es especialista en gestión cultural y políticas culturales. Su investigación actual se centra en los cruces entre la sociología, la escritura, las artes escénicas, las mancias y el cuerpo como territorio de expresión. Y actualmente es profesora de yoga, imparte talleres de reconexión con la sensibilidad, de autoconocimiento a través del arte y dirige espacios místico-escénicos. Es una persona súper interesante y, bueno, la verdad que es un lujo contar con ella. Gracias, Jennifer, por estar acá. No, gracias a vos por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá y que charlemos. Bueno, un poco estábamos charlando antes de que empiece, estábamos charlando creo que una cosa que se me viene es como cómo mantenernos. Voy a aclarar, este es un disclaimer para las personas que ven la entrevista. Seguramente hablemos el lenguaje simbólico bastante tiempo, porque me parece que un poco lo que va a pasar es que, porque las dos manejamos el lenguaje simbólico y arquetipal, que empecemos a hablar quizás de planetas, o empecemos a hablar de energías, y quizás no los vamos a explicar a todos. Qué buenas noches, vamos a despedirnos en este momento. No. Entréguense a este viaje, más bien, entréguense a este viaje. Quizás si hay algo que no entienden, no se preocupen y pueden preguntar todo después. Exacto, nos escriben y aclaramos cualquier cosa que no quede tan clara. Que no quede tan claro. ¿Cómo estás, Jennifer? ¿En qué momento estás? Es súper interesante el cruce que vos tenés entre las artes escénicas, toda la dimensión, por un lado, como sí, del yoga, y por otro lado, esta dimensión también del tarot y las mancias. ¿Cómo es habitar la persona que sos con esos cruces? Porque, claro, además Jennifer es socióloga, o sea, que también tiene una parte de que es las ciencias sociales y una parte más, y esto lo hablo por mi propia experiencia, de venir del palo de las ciencias también, es como a veces las ciencias y las dimensiones más místicas es como que están conectadas en un nivel más filosófico, pero en un nivel más científico entran mucho en tensión, porque este otro universo pone en cuestión, son universos que se ponen en cuestión todo el tiempo. Entonces, ¿cómo es, ¿no? Este ser que sos? ¿Cómo llegaste a este lugar en el que estás ahora? Contradictorio, es lo primero que me sale decirte, como habitar la contradicción desde siempre. Porque una de las cosas que me pasó lindas es que yo empiezo a hacer teatro en la adolescencia, ¿no? Como en el secundario. Entonces empecé y después entré a estudiar sociología, ¿no? Entonces ya yo venía como con una base artística súper fuerte. El teatro te lleva a trabajar con lo arquetipal, con la construcción de personajes. Del teatro me interesaba la producción, la dirección y la escritura, no tanto como la actuación, pero había que pasar por la actuación porque hay que pasar por ahí para formarse. Entonces, llego a la escuela de sociología y en la escuela de sociología hay distintas vertientes, pero hay dos muy claras, ¿no? Si eres cualitativo o cuantitativo, más numérico y dato duro, o te vas por el lado que se asemeja más con la antropología, con lo sutil, con las historias de vida, con las formas de vivir. Y yo rápidamente, aunque mi trabajo, yo trabajé durante la universidad también, mientras estaba en la facultad, se dedicaba a lo numérico, empecé a coquetear directamente con esta parte más sutil de la ciencia social. Esto que se parece más a la antropología, que se ocupa de la cotidianidad, de la vida, de la forma de vivir. Entonces, por ahí se me hizo fácil. Ahora, en el mundo corporativo, que estuve muchos años en el mundo corporativo, hice investigación de mercado, que es como dato duro, puro, así. Cuando tenía que
de mostrar cosas o hablar de las cosas, todo mi lado artístico aparecía naturalmente. Y podría haber sido como algo negativo y para mí en mi formación profesional fue algo muy positivo. Entonces era una persona que tenía pensamiento científico bastante incorporado, pero también podía eso, dedicarme a entrevistas a profundidad, a análisis más sutiles. Entonces, si bien la contradicción era cotidiana, ¿sí? Bueno, porque vas a estar diciendo desde este lado artístico si los números dicen otro, pero mira a la gente y el comportamiento, estos números no están sustentados por esta forma. Al momento de vivirlo, no era tan contradictorio. Al momento de explicarlo, de verbalizarlo, para mí hacía bastante sentido. En algunos puntos sí me decían cosas como, bueno, hay que decidirse. O estás en el mundo corporativo o estás en el mundo artístico. No puedes llevar estas dos vidas. Y bueno, cuando tocó el momento de decidirlo, lo decidí, me decidí por el artístico, claramente estoy acá. Y desarrollé el otro mundo, porque eso sí pasa. ¿Qué pasa con las mancias? ¿O qué pasa con el lenguaje simbólico que no está sustentado en el pensamiento científico? Que eso sí es, bueno, ajá, pero ¿y el tarot? ¿Cuál es el fundamento científico que Científico. explica? Se ponía como muy pesado eso y ahí sí, siempre digo que tuve que enclosetar un poco, meter en el placard un poco esta otra cosa más intuitiva que no podía explicar durante un tiempo. Y después ya me entregué a la apertura y a que el otro o la otra que no supiese cómo darle sentido a lo que yo estaba diciendo se quedara con eso o dijera, ah, bueno, esta no sabe de qué está hablando. Y entré en paz. Yo creo que entré en paz con la contradicción, porque al final no la vivía yo, eso era lo que yo sentía, la veía quien estaba afuera. Ah, qué Decía, bueno, interesante. claro, esta es esto o esto constantemente. Bueno, ¿es actriz o es socióloga? ¿Es directora o es productora? ¿O es esto? Yo decía, ¿por qué no se puede ser todo? Entonces, ya después de la madurez y que pasa el tiempo, me dediqué mucho a investigar cómo podía unirlos. ¿Cuáles eran los puntos de encuentro? Si todo y además yo siento que la vida te lleva a buscar los puntos de separación, de diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? ¿Eres blanco o negro? La política, ¿es esta o es esta? Y yo decía, yo no me siento bien con eso, porque además buena libriana va a buscar la forma de adaptarse a eso. ¿Cómo no se puede integrar? ¿Cómo no se puede integrar la sociología y el teatro? Si no hay nada más teatral que lo Es grupal. interesante. Puedo hacer solamente una pausa acá porque me parece súper interesante lo que decís, como, bueno, una cosa que sumabas es que tenés eso en el Libra, y entonces, como por un lado parece como una cualidad libriana tuya que tiene que ver como con una adaptabilidad, pero por otro lado, una necesidad de integrar, que esto también es muy Libra, y por eso quería hacer como Ah, mira. un impas como para explicar lo que me parece súper interesante y como estamos justo ahora, estamos grabando justo en el marco del cuarto menguante en Libra y creo que hay una energía Libra linda que se siente, como que el efecto del eclipse todavía está activo, todavía estamos bajo el efecto del eclipse de octubre de 2023, que fue el primer eclipse en Libra. Está intenso esa parte. Entonces, esto que vos traes de el mundo pide una cosa, pero vos necesitabas traer el otro mundo. Y eso es Sí, re Libra, pero es el Libra femenino también. Es como el Libra que abre. ¿Se entiende? O sea, claro. no es como que solamente el Libra que es condescendiente y se adapta, sino también es el Libra que dice, ah, no, está este mundo, pero también está este mundo. Claro. Mira, qué lindo eso. Sí, ve, Esto que yo vivía como naturalmente, bueno, tiene una explicación. sí, Bueno, sí, todo. sí. Ese es un movimiento libriano que uno hace como generar el contrapunto todo el tiempo. Eso es parte de la energía libra, como de algo de ir y venir entre un punto y el otro punto, poder habitar los dos puntos. Sabes que ahora en este momento que te digo como de madurez, que no es solo madurez de mi vida humana, sino también artística, yo hablo mucho del tráfico de saberes.
cómo la sociología me sirve para el teatro, cómo el teatro me sirve para la lectura del tarot, cómo el tarot me apoya ahora que empiezo a estudiar, que tengo un ratito estudiando astrología, ¿no? Y cómo todo esto confluye en una cosa que le encontré como asidero, que es en la escritura. La escritura es lo que a mí me permite vincular todas estas cosas. Maravilloso. Lo sociológico, lo teatral, todo lo que es lenguaje simbólico. Y dirías, bueno, ¿y el cuerpo? A partir de la escritura también. De hecho, uno de los últimos talleres se llama Escribir con el cuerpo y tiene que ver con la vinculación del movimiento corporal, anatomía más cercano a la danza, y cómo de ahí aparece la textualidad, o cómo puedes de la textualidad llevarlo al cuerpo. Qué interesante. O sea, en esto que ya como que estamos charlando, aparece todo el tiempo este movimiento, como o sea, del intelectual al cuerpo, de un universo al otro, como si todo el tiempo hubiera como una necesidad de integrar, que me parece maravilloso y que también por eso me pareces como una persona, porque el desafío de habitar un universo, pero a la vez integrar el otro, creo que es parte del momento en el que nos toca vivir ahora, que es este momento de cómo podemos vivir estos diferentes mundos en los que habitamos de una manera que sea cada vez más integradora y como que a la vez permita reconocer la riqueza de cada uno de sus universos. Sí, sí, yo creo que el mundo pide eso, pero venimos de lo contrario, de tener que catalogar, organizar, decidir, y ya eso no está tan válido para mí. Bueno, no sé, pienso en Plutón, justo ahora que pienso eso, como en el tránsito capricorniano y el otro que viene. No sé si por ahí podría darle algún tipo de explicación en otro lenguaje. Pero Es que sí, yo, igual, una cosa ahí en relación con esto de Plutón que traes es que sí, o sea, y creo que también tiene que ver con el cambio, o sea, el ingreso, y acá empiezan las partes en las que quizás no se va a entender todo, pero prometo que esto se volverá a retomar en el futuro, en el que estamos, la salida de Plutón de Capricornio implica el cierre de la era de Piscis. Y en la era de Piscis había dos niveles diferenciados. El símbolo de Piscis representa esto. Son dos niveles diferenciados. Cuando uno está en un nivel, no está en el otro. Cuando uno está en un nivel, tampoco está en el otro. Están los de arriba, está los de abajo. Está el cielo, está la tierra. Está el jefe y está el empleado. Está el líder y está el que lo sigue. No puede ser el líder y el que sigue. No, no puede ser el cura y el discípulo. No, es como que hay, no puede ser la pareja a la misma altura. No, justamente, y eso es lo que, donde más como sociedad hemos visto el cambio, en el quiebre del patriarcado, en el que, claro, no es solamente el hombre que domina y la mujer que está sometida a ese sistema, ¿no? En el que el poder no está repartido, el poder está concentrado en solamente la autoridad. Hoy no, hoy es esto. Hoy hay pares. Y eso forma parte de la era de Acuario. Y por eso el ingreso de Plutón en Acuario tiene que ver, sí, Plutón integra diferentes niveles. Plutón es aire, al igual que Libra. Entonces, todos los signos de aire hablan de apertura e integración. Y hablan de poder conectar diferentes niveles de información. No es, Acuario no es jerárquico, como si es Piscis. Piscis es jerárquico. Ah, fíjate, mira, qué interesante. Jerárquico. Acuario no. Sí. Entonces es muy interesante lo que decís, porque forma parte del movimiento como de cambio para mí es un cambio de idiosincrasia absoluto, pero que antes ni siquiera era posible, ni siquiera era Claro, probable. claro.
Sí, ahora la integración, eso es posible y necesaria para mí, o yo la vivo como necesaria. ¿Por qué para vos? Porque ahí me parece un punto interesante, porque digo, por ejemplo, otra de las cosas que vos integrás es el trabajo con el cuerpo y con la mente. Y por un lado la experiencia de la academia y por un lado la experiencia del yoga, pero también la experiencia física de las artes escénicas. ¿Cómo fue evitar esa integración, Jennifer? Porque me parece que en la diferencia mente-cuerpo hay una de las grandes saltos abismales. Sí, es la más clara, porque además creo que académicamente la educación, por lo menos en estos países de donde somos nosotras, donde nacimos, hay una separación. No conozco de otras realidades. Ah, Sé ah, que ahora hay formas, métodos de enseñanza más abiertos, donde ujú, no separan mente y cuerpo. Pero ujú. fíjate que teníamos las materias como las asignaturas académicas y luego separada la educación física, la gimnasia, la corporal, ¿no? Y para mí no hay otra forma de aprender que no sea con el cuerpo y desde el cuerpo. Esta idea que yo la aprendí cuando empecé a formarme como coach, que no es que tenemos un cuerpo como que es una posesión, ¿no? Esta separación cuerpo-alma, no es que el cuerpo es tuyo, es que eres en el cuerpo y con el cuerpo. Somos el cuerpo. Y eso no es banalizar, porque por ahí a veces lo digo y dicen, entonces el alma no importa. No, es que el alma no importa. Es que hay un concepto que a mí me gusta muchísimo, que es el de habitar, Ujú. ¿no? El de habitar te permite vivir un espacio, ¿no? Habitas la casa. No es lo mismo ir a dormir a habitarla. Habitarla es llenarla de tu energía, ponerla, decorarla, hacer todas las... ¿Qué es habitarla? ¿Cómo? ¿Qué es habitarla para vos? O sea, Para mí es el proceso de vincularte con el espacio. Habitar una emoción es el proceso de vincularte con esa emoción. Es sentirla, pero es vivirla también, ¿no? Habitar un cuerpo es que el cuerpo no sea el vehículo que va y te lleva, te lleva al laburo, te lleva al trabajo, te devuelve el trabajo, te lleva sino el cuerpo es el espacio donde todo pasa. Entonces, para mí, separar cuerpo-mente, bueno, ahora estoy en la mente, ahora estoy en el cuerpo, es una cosa que decimos en el lenguaje porque es necesario decir, bueno, dale, nosotras que practicamos yoga o que hacemos prácticas para otras personas, podemos notar cuando alguien está muy mental, que tiene mucho aire. Sí, se nota, pero incluso ese aire pasa en el cuerpo. ¿Cómo desarrollar la forma o ir que yo creo que es muy particular? No hay una escuchaba tu entrevista con el astrólogo que hablaba de las lunas y de la luna, y no hay una, como en la astrología no hay un método único tampoco en el trabajo del cuerpo, no es una receta, que dices, bueno, paso uno, para habitar el cuerpo, para sentir el cuerpo, para que no haya esta separación aparente de esto que está acá en un proceso mental y en un proceso emocional o sensorial, que es lo que nos permite el cuerpo, la sensorialidad, tenés que hacer esto y esto. No, es algo que vas encontrando tu forma, porque además sentimos de formas distintas. Y eso implica habitar el cuerpo de formas distintas. Piensa en tus 5 sentidos conocidos. Por ahí tienes una cercanía con el olfato, pero no con el gusto, o una con el tacto, pero no con la vista, o el oído es particularmente agudo, o nada que ver, no escucho nada y no tiene que ver con una deficiencia, digamos. Es que tu biología percibe el mundo de una forma distinta. Y así como lo percibe, lo habita de una forma distinta, ¿no? Entonces es encontrar tu forma distinta y particular que te permita estar considerando que la mente es parte del cuerpo y que el cuerpo es el espacio donde la mente crece, se desarrolla, aprendes, lees. Eh, y para mí hay un vínculo importante entre esos dos espacios que ocurren en simultáneo, que es la emoción.
que yo siento que es lo que te permite vivir totalmente, habitar totalmente el espacio, el cuerpo. Me decías que, ya voy a abrir la ventana, un segundo, que empezó a hacer mucho calor en este veranito. Si se escucha mucho ruido, me avisas. Lo que te permite habitar totalmente un espacio o una emoción o un movimiento es justamente quedarte ahí, en lo que estás sintiendo, en tu sensorialidad. Y la sensorialidad te lleva a la emocionalidad. ¿Sí? Entonces, el proceso como separado en el que quizás nos criamos y fuimos al colegio, fíjate, las veces que nos decían, saca la emoción de acá. No, no importa que no entiendas las matemáticas, ¿no? Vamos, no llores, porque no entiendes, no sé, pienso en una prima que lloraba porque no entendía las matemáticas. Mi amor. Trataban de sacarla de la emoción de ponerle frustración, no sé qué habrá sentido ella a sus 7, 8 años, y meterla en el espacio del intelecto, siendo la emoción lo que llenaba todo ese espacio. Un cuerpo rígido, la postura, ¿no? Las ganas de que me quiten esto en este momento acá, cuando lo quizás ideal hubiese sido integrar la emoción, preguntar, a ver, ¿qué sientes con esto? ¿Dónde lo sientes? ¿Qué está pasando en este? ¿Por qué crees que no entiendes? ¿Por qué no quieres hacer la tarea? Bueno, vamos a separarnos de esto. Hay mucho forzado, entonces cuando hablamos de la emoción o cuando hablamos de sentir el cuerpo, sin meterlo social todavía, no nos hemos metido en el patrón o en la belleza o en lo hegemónico, que eso suma otro elemento más fuerte en tu La parte de los relación. cánones de belleza. Claro, claro. Vas a decir que habita el cuerpo, pero odio tal parte de mi cuerpo, no me la llevo bien. En el universo femenino es más explícito, no digo que en el masculino no exista, existe también, pero nosotras las mujeres estamos como más abiertas a hablar de lo que no nos gusta, o del complejo, o de lo que no muestro. Entonces, le sumas eso y claro que hay una sensación de lejanía del cuerpo, o una necesidad de que sea un vehículo, o que sea una posesión, algo que yo tengo, y no algo... Como una cosa que si fuera como que es tuya, pero no es tanto mío, No porque es tan como tuyo. yo quiero que sea, no, es mío, pero un poquito, pero no. Es mío, pero es lejos. Pero si yo digo que yo soy esto, que yo estoy siendo, porque además le podemos sumar otra cosa, otro elemento lindo, que es el poder mutable del cuerpo. Cambiamos. Se ve más claro cuando estamos creciendo, que el cuerpo muta, del cosito bebé así, de pronto llega el adulto. Ni hablar de la adolescencia con todos los cambios que trae. Pero incluso en la madurez el cuerpo está cambiando constantemente a diario. Lo puedes ver si haces algún tipo de ejercicio o práctica de yoga. Hay un día que te sale una postura y estás, pero reina, y otro día que dices, pero si ayer la hice, ¿qué me pasó? ¿No? El cuerpo está distinto. Dormiste distinto, comiste distinto, tu biología está funcionando distinto, tu mente está en otra. Claro, hay muchas cosas que se suman, como muchas capas, que antes de estar grabando hablábamos del tema de las capas, hay muchas capas que integrar en el trabajo de cuerpo-mente como dos universos que están separados. En todas mis clases yo invito a, bueno, veamos cómo se integra. Veamos cuáles son las posibilidades en mi universo, en mi sistema de creencias para que esto se integre. ¿Qué piensas cuando sientes? Cuando hago esas preguntas, ¿cómo qué? Sí, claro, cuando sientes algo, una emoción, ponele, te enamoraste, ¿qué piensas? Y ahí empiezas a decir, no están tan separados, porque yo siento y pienso como un mismo proceso. Entonces, ¿por qué voy a separarlo? ¿Cuál es la separación? ¿Dónde empieza la separación? Bien, ¿y dónde empieza la integración? Bueno, ¿cómo le pongo palabras, por ejemplo, a lo que siento? Es un proceso donde entra la mente. Necesitas ordenar, ponerle, bueno, esto se parece a esto, y eso es un proceso
súper lógico. Depende de lo que hayas aprendido y cómo puedas explicarlo. O cómo algo que piensas te hace sentir. Los recuerdos. Por ahí entramos cuando hablamos de la memoria y la actuación, por ejemplo. Hay una técnica que habla de la memoria emotiva, que como que te metes en el recuerdo o en el recuerdo para acercarte a un tipo de emoción más teatral, pero ¿podrías recordar algo sin que te pase por el cuerpo y por la sensorialidad? ¿No? Preguntas que siempre son detonantes. Cuando el olor, que es el más, cuando hueles algo y recuerdas, cuando hueles, no sé, el café de la abuela, la casa, cómo olía el pancito que hacía no sé quién, ¿no? ¿Es posible recordar sin sentir? ¿En qué punto? ¿Cuál es la medida? Entonces ahí vamos viendo que esta separación es una forma de referirnos a algo, pero que en el cuerpo, si vamos a lo agudo, a lo consciente, no ocurre de tal manera que, bueno, aquí estoy pensando y acá estoy sintiendo y acá le estoy diciendo a Anto lo que yo siento, que pienso, que creo. Pasa todo junto. Interesante, interesante. ¿Cómo lo ves, Jennifer, en el proceso de trabajo con tus estudiantes, no sé cómo lo llamas, a las personas con las que se suman y participan en los talleres, por ejemplo, habitar la palabra, los talleres que haces más vinculados como bueno, si quieres contar un poco también cómo trabajas el proceso, ¿no? Pero ¿cómo encontrás que es la experiencia, vos como observadora, pero a la vez como liderando ese proceso y Sí, guiándolo? ¿Qué es lo que pasa, no? ¿Cuáles son los insights, la información que te llega de las personas que participan en tus actividades, que tienen esta búsqueda de ese espacio de conexión? yo creo que el paso uno para todas las personas que están en alguno de mis espacios de formación es reconectar con sus sensibilidades. Hay gente que ya lo tiene trabajado. Cuando trabajas con un actor o con una actriz, ya hay un espacio de tu sensibilidad que vienes, pero cuando es alguien que se acerca por primera vez, ponele a la escritura, ¿no? Y trabaja no sé, pienso una que era ingeniera. Entonces le dices, bueno, vamos a explorar la sensibilidad. Y pero la sensibilidad es lo que te hace llorar, ¿no? Y como un primer universo de, bueno, voy a entrar en llorar. No, no necesariamente. La sensibilidad es lo que te permite conectar con otra persona, es lo que te permite acercarte al mundo a través de tus sentidos. No, este es un primer gran paso que para mí da igual que sea el yoga o la actuación o la escritura. Desde donde lo abordo sí es distinto. Cuando estoy en la actuación hay algo del cuerpo que está de una parado en el escenario o en la sala donde habilitas unas cosas. Con la escritura tiene más que ver, como te decía, con el recuerdo, con la memoria, con los tipos de memoria. Y en la práctica tiene que ver, con la práctica de yoga, con la habilidad de escuchar el cuerpo propio, ¿no? Mm. De conectar eso. Pero una de las cosas que veo en común, además que no me había dado cuenta, y tu pregunta me ayuda a organizar un par de cosas internas de mi labor, ¿no? Es eso. El paso uno para mí en cualquiera de los espacios que estoy liderando tiene que ver con ir a tus sensibilidades, a tu forma particular de ver el mundo. Y a partir de ahí lo que sea, la actuación, el cuerpo, la escritura, porque eso es lo que va a ir formando tu identidad y tu voz en lo que sea que estés haciendo. Pasa en la práctica, que no es un espacio tan artístico. Mis prácticas sí son bastante artísticas, por eso creo que no me circunscribo, es la palabra que me viene, que es súper técnica, algún linaje de profe de yoga, porque lo mío tiene más que ver con algo más intuitivo. Pero incluso ahí a mí me interesa que cada persona que practique vaya desarrollando su forma propia,
su anatomía, su biología les dan para poner un ángulo particular con la rodilla, no para otro. Aunque la postura diga, el asana diga que tiene que ser a 90 grados, va a depender mucho de tu anatomía y de la historia de tu cuerpo y de la salud de tus ligamentos y tu rótula y cosas, términos más técnicos, ¿no? Entonces, ¿cómo es tu práctica propia? ¿Cómo es tu voz? Y esa sería tu voz desde el cuerpo, por supuesto, la que empieza a desarrollarse. Entonces, algo en común que veo es que a mí me interesa mucho acompañar a las personas a que encuentren su propia voz, desde la disciplina que sea, su propia forma de estar en el mundo, que ¿Y no cómo? necesariamente es la mía. Sí, 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 sí. Es súper interesante y si te parece, vamos, como me interesa como profundizar ahí porque inclusive vos como ves que es en el encuentro de esa persona con esa identidad nueva que aparece a partir de esa escucha nueva también, ¿no? Sí. ¿Qué es o sea, qué es lo que pasa en la persona? Porque la identidad no se puede mantener inmutable al momento de cuando uno encuentra una parte de sí con la que no conectó antes. Hay algo en la identidad que en la Sí, identidad como que sería como la identidad, voy a decirle hegemónica, ¿no? Como la identidad hegemónica. ¿Cómo actúa ante esa otra información nueva que es mía, que también aparece en ese proceso? ahí tiene que ver mucho las rigideces y las flexibilidades de cada persona. Hay gente que le vuela la cabeza y dice, claro, esto era, salí de esta camisa de fuerza, ¿no? De esta camisa de fuerza, llámala patrón familiar o lo que me pedían o no sé. Y otras personas que hacen más resistencia. No todas las personas que comienzan mis talleres los terminan, te digo honestamente. Hay gente que dice, no, mira, esto no es para mí. Yo vine acá a ser actriz de telenovela y esta señora me está proponiendo acá que yo transforme mi identidad, que es eso, ¿no? Y también hay ese espacio. Yo estuve ahí, yo hice mucha obra, mucho clásico y mucho teatro del absurdo y teatro con guión y pasé por ahí también. Y es algo que puedo hacer si se necesita, pero no es lo que me interesa ahora. Y a esas personas les digo que tranquila, que está todo bien. Me rompe un poco el corazón, honestamente, sí me pasa porque muy emocional. Eh, pero también he aprendido a eso, a abrir las manos y decir, bueno, listo, esto no es para esta persona. Ahora, quien decide quedarse, yo creo que tiene un viaje valiosísimo a su propio ser. A ir descubriendo estos juicios que sostenemos a través del tiempo y que no tenemos ni idea de por qué llama los mandatos, juicios maestros, sociedad, familia, linaje, y empiezas a encontrarte con algo más propio. No siempre es algo que te gusta, por supuesto, hay veces que sale una cosa propia que dices no me gustaba más la otra era más bonita. Pero yo creo que al final es útil para la expansión, para el crecimiento, para el viaje en esta vida, en esta encarnación que tenemos. La identidad siempre igual, siempre la misma. Yo creo que la gente que la logra mantener bastante parecida, no sé si la pasa tan bien. Porque la vida te propone cambios, caos, rupturas, duelos, destrucciones. Bien plutoniano lo que estoy diciendo. Pero sí, y si te quedas igual, no, bueno, no, yo siempre actúo de esta forma, yo creo que el viaje se te hace un poco más cuesta arriba, es lo que me viene, como más tenso. Es como cuando te revuelca una ola en el mar. Mientras mayor rigidez, más sufrimiento cuando te entregas y dejas que, bueno, nada, listo, saliste con la ropa medio puesta, pero saliste. Si no, sales mucho más golpeado, ¿no? Lo mismo pasa con la identidad. O sea, eso es, diría yo, eso es lo que pasa un poco con la identidad. Yo quiero contar que cuando me pediste la bio, entré en un mini caos porque yo decía, ¿qué estoy siendo hoy? Y es la conjugación que me gusta proponerles también a los que hacen algunos de mis espacios. ¿Qué estoy siendo hoy? No es que soy,
Igual, es una forma de simplificarlo en el lenguaje, pero cuando me meto en lo profundo, digo, estoy siendo esto. Hoy estoy siendo una persona que se formó en sociología, pero que es artista. En otros momentos era más socióloga, en estos momentos soy más artista, en otros momentos he sido más profe de yoga, en otros momentos, y creo que todas las personas nos pasamos por eso, y requiere, no que vale, requiere flexibilidad, ese entender la identidad como algo que se moldea. Ojalá, ¿no? Ojalá se moldee, ojalá tengamos la flexibilidad para moldearla. Y como dramaturga, ¿no? Acá recurriendo a tus diferentes facetas. Y como Aprovechemos. que trabaja con el material de las Sí, emociones, entiendo, y de los pensamientos y de lo social también. ¿Cómo es ver este proceso y quizás crear obra o crear producción que otras personas representan? O cómo, cómo es, ¿cómo es para vos ser parte del proceso, acompañando y guiando a otros en el proceso de transformación, pero a la vez ocupar como una mirada como sí, por arriba, pudiendo ver la totalidad de lo que está pasando y teniendo la capacidad después de armar algo que quizás interpele a otras personas en el futuro que todavía no se animaron a pasar por esa experiencia vivencial. fíjate, te voy a contar la última experiencia de montaje que tuve. Escribí 3 piezas cortas para este formato microteatral, microteatro, microobras, obras cortas. Y en ese momento, cuando recibo la invitación, en principio la recibí de Venezuela, yo estando en Buenos Aires, yo primero me pregunto, ¿estoy lista para escribir? Porque venía transitando esto que decía, un momento de duelo personal y de transformación de todo, muy profundo. Entonces la primera pregunta era, ¿estoy lista para volver a escribir? Yo venía escribiendo terapéuticamente, pero no es lo mismo escribir terapéuticamente para drenar, para limpiar, que escribir ya para algo que va a ser montado. Y dije, sí, pero quiero hablar de esto. No quiero desconectar y hablar de, no sé, es que todo lo que se me viene en este momento tiene algún tipo de conexión con lo que yo estaba viviendo, ¿no? Porque como estaba viviendo yo lo llamo un tsunami que atravesaba todo, atravesaba mi vida profesional, mi vida de pareja, un duelo, una pérdida, en un espacio de migración, sí, era como todo caos. Entonces, cualquier cosa que escribiera, la iba a escribir desde ese lugar, porque como artista, como ser humano, creamos desde el lugar donde estamos. Por supuesto que puedes escribir una pieza que hable de enamorarse en un lugar así. Va a tener seguramente unas notas bastante darks, oscuras, esas notitas. Pero yo creo que lo más sensato para mí fue escribir desde el lugar donde estaba. Empecé con una primera pieza, la escribí, la mandé, conseguí a las actrices, trabajé siempre con mujeres en este proceso, un productor que sí estuvo apoyándome durante 2 o 3 de estas piezas, y cuando las chicas leyeron, las 2 actrices leyeron el texto, las atravesó desde otro lugar. Yo estaba hablando de, esa primera se llama Persona, y habla de las distintas máscaras que nos ponemos en la vida y como cuando hay una que se te rompe, como la principal que usas, tu identidad, se rompen todas las demás. Las chicas no habían vivido nada de esto, una es como 20 años menor que yo, no sé, una nena, y la leí y decía, claro, a mí me habla de esto. Y decía, bueno, mira, qué bonito, ¿no? Yo pensando que iba a meternos por un lado, nos empieza a meter por otro lado. Y en ese punto yo dirigí esta pieza, la primera la dirigí con un compañero, con quien trabajé un montón de tiempo, y dije, bueno, voy a aprovechar esta distancia y esta posibilidad de lectura distinta a desde donde yo escribí para darle la universalidad. Entonces, una cosa que nos dicen en la teoría cuando escribimos, que el proceso personal puede ser universal, que
me ocurrió ahí mismo. Decía, claro, yo estoy hablando de esto y ella lo vive como una ruptura de pareja y la otra lo vive como el momento en que se fue de la casa y la otra lo vive y el otro que veía la obra después lo vive desde otro lugar. Entonces fue trabajar el desapego a la historia original y en ese momento para mí se convirtió en arte. Antes era autobiografía pura, pero Claro. las tres piezas, son tres piezas cortas, además hablan de la evolución. La primera hablaba de esto, como mucha rabia, veía, y lo veían las actrices, mucha emocionalidad. El segundo, el encuentro con otra persona, porque era un personaje que se encontraba en una entrevista tipo esta que estamos haciendo, pero ella quería hablar del trabajo y se empezaban a meter en su vida personal y en su vida pareja y decía, ya va, pero ¿qué está pasando acá? Cosas que a mí me pasaron también, pero no así literal. Y la tercera hablaba de la reconstrucción. ¿Qué hacer cuando ya está bien? Todo pasó, tu vida se hizo, tu vida como la conocías, se hizo pedazos y ¿qué haces con eso? Entonces, los tres lenguajes fueron escritos, las tres piezas fueron escritas en un lenguaje totalmente autobiográfico y en el proceso del trabajo, que para mí la aparición de otra persona hace que tome otra lectura. Cuando yo escribo un texto simple en redes sociales, yo lo escribo de un lugar y la otra persona lo lee de su lugar y ahí ya hay una separación principal. Cuando a eso le vas poniendo capas, que es la que hace el productor, la que hace la vestuarista o el vestuarista que pone el que y llega al espectador, llega a quien está viendo y lo lleva totalmente a otro lugar. Entonces el ejercicio en lo teatral ocurre bastante solo. Cuando escribes eso más terapéuticamente o artículos o poesía, hay una distancia más pequeña que es entre quien escribe y quien recibe, pero en lo teatral aparece todo el arte de las otras demás personas, de quien interpreta, de quien pone, el quien propone la música, de quien propone la escenografía, y todo eso construye otro universo. Eso es lo lindo del arte teatral, ¿no? Como una idea, como la mía, autobiográfica, dolorosísima, ¿no? A mí todavía me estaba atravesando. Tuve la oportunidad de ver la última de las piezas porque viajé a Caracas y lo veía y veía a las chicas, porque claro, verlo virtual es una cosa, estar ahí como público, decía, no puedo creer esta belleza y esto tan distinto que pasó. Es mi historia, pero no es mi historia ya. Wow. Algo de personalización, esa era la palabra que quería, a la que quería llegar, ocurre con el arte, con el proceso creativo. Qué interesante, como que y como ese proceso, y ahí de nuevo, ¿no? En esto, ¿no? Este vaivén de nuevo, aparece de nuevo, aparece de nuevo el vaivén de lo Es personal. el vaivén en mi carta, tanto, hay que ver ese vaivén. ¿No? No, pero esto ya no es, esto ya no es nuestro, Jennifer, ya acá ¿No? directamente ¿Vos estamos, decís que no, no? no, estamos como constelando, sí, estamos Estamos constelando. constelando, sí, sin duda que estamos constelando. Es como este movimiento nuevo de lo impersonal a lo personal y de lo personal a lo impersonal. Me parece súper interesante también. Sí, es verdad. Porque, y cómo esas nuevamente, ¿no? Como esas capas que narrabas, que en este caso son capas literales que suman diferentes personas, que no son solamente capas que habitan en una sola persona, sino son capas que están representadas por otras personas, con lo que aportan por sus propios procesos creativos. Es muy interesante, es Es muy muy interesante. interesante, sí. Y Cómo es habitar ese espacio para vos como artista? Porque digo, ahí también, ¿no? O sea, creas algo y cómo es, de alguna manera, soltar eso y dejar que eso se convierta en otra cosa que es más que vos. O sea, sí, sí, a mí me parece, me resulta un privilegio poder verlo. Cuando vi a las chicas actuando ahí en vivo, en plena obra, yo sentía un regalo inmenso. Además, me empieza a hablar a mí la obra de otra cosa. Como cuando escribes algo y la gente interpreta otra cosa. Ayer me pasó, puse un texto en redes, puse una frase, ¿no? Como otra vez. Y la marco porque era importante. Y alguien me escribe ahí abajo en el post, qué lindo esta idea de otra vez, porque siento que lo siguen intentando, ¿no? Hablaba de un vínculo, o por lo menos ella lo leyó así. Y desde donde yo lo escribía, era más bien un otra vez. ¿Sabes? Como, caso, otra vez.
Entonces, en la aparición de la otra persona, también voy a mi universo Libra con tanto peso, me empiezo a encontrar con otras cosas, como esta idea de espejo. Es mi obra, por supuesto, la escribí yo, pero al otra persona leerla, actuarla, interpretarla, ya no es más mi obra. Tal cual mía, mía. No, mía es el texto que yo entrego. Cuando un intérprete, hay palabras que no, y además cuando tienes dramaturgo vivo, entonces viene el intérprete y dice, acá, cuando decís transformación, yo puedo decir cambio. Y bueno, hay cosas que sí, bueno, sí, dale, decí cambio, no, es como que cambia el sentido, pero hay otras que no, porque mira, esta palabra la usas acá y está repitiéndose la idea es sumar, entiendo que no te cueste, tal. Pero es ahí, en el proceso artístico, donde a mí me interesa el trabajo. A mí me ha costado mucho y con la migración toca esta idea de trabajar sola, mientras encuentras tu red, mientras encuentras tu grupo. A mí se me hace súper difícil. Yo necesito que alguien me lea el texto. Hay quienes, yo pienso, no sé, en los pintores que se encierran y trabajan, o en los poetas que se cierran y escriben y no necesitan, yo soy distinta en eso, yo hago una primera versión y se la mando a alguien y digo, ay, ¿cuánto puedes leer ahí a ver qué te dice? Para mí el arte siempre va a ocurrir en relación con las otras personas y eso hace que ya la pieza se modifique, ya no sea tuya tan tuya. Y bueno, hay que trabajar el desapego, ¿no? Hay quienes, a mí se me da bastante fácil si estoy con un equipo de confianza. ¿Sí? Cuando unas personas me han pedido montar mis textos, que no me ha pasado porque al ser directora y dramaturga, como que escribes para ti, pero me noto más celosa, me noto como, ajá, a ver, ¿y quién eres? ¿Qué haces? ¿No? ¿Qué tipo de teatro te gusta montar? Que lo O pienso como lo con más cuido más, cuidado. lo cuido más. En cambio, si yo estoy escribiendo, una persona cercana está dirigiendo que me ha tocado, suelto más. Suelto más. Y cuando me vienen a preguntar cosas de sentido, por ejemplo, de un texto dramatúrgico, digo, mira, yo lo escribí así, pero tu director es el que tiene la posta, tiene el punto final de cómo se va a llevar a escena. Pero claro, eso pasa con lo teatral. No creo que con otro arte pase, porque pienso en la danza, ahora decía, bueno, la danza que es muy parecida, pero la danza no tiene textualidad natural. Mm. Hay un elemento que se quita, entonces está el coreógrafo, la coreógrafa, quien está interpretando, quien hace la música, pero la textualidad, la interpretación del lenguaje verbal, al no estar, bueno, interpretas la imagen. Porque claro, hay algo que quizás, a ver si entiendo bien, hay algo como que la palabra, la persona al enunciar la palabra tiene que sentir, digo, el artista, Sería lo ideal, sí, es lo que buscamos, claro. Sí. el actor en este caso tiene que sentir una conexión con la palabra que está enunciando, porque si no, es como que si hay una desconexión no se percibe bien del otro lado, como es más por eso, ¿no? Como por la... Yo no sé si no se percibe bien, pero sí genera cierto ruido. Tiene que ser Mm. intérprete que tenga demasiado mordido, ¿sí? Como demasiado incorporado el tema actoral para que no se note, para que sea todo artificio. Pero el tipo de teatro que a mí me interesa es donde quien está poniendo el cuerpo está proponiendo emoción. Y no es, bueno, leo el texto y lo digo tal cual, más o menos con estas emociones. No. Mi propuesta emocional es lo que te digo de la búsqueda de la voz. Es que yo voy a decir esta palabra, este texto, esto con esta emoción. Y eso es lo que propone cada artista que va a interpretar, que es distinto, que vos y yo hacemos el mismo texto, no sé, piensa en Romeo y Julieta, hacemos Julieta, que estamos grandes, pero bueno, a poner, hacemos Julietas. Tu forma de hacer Julieta va a ser distintísima a la mía, porque tu forma de decir, hay algo, el acento mismo, cómo luces, cómo luzco, tu manera de sentir es distinta. Entonces, cuando dices, oh Romeo,
Y cuando yo digo, oh Romeo, son dos oh Romeo totalmente distintos. Bueno, sería maravilloso que fuese y que no fuese, pues si no, todos los personajes serían totalmente iguales, ¿no? Claro. Es lo lindo de la humanidad, las propuestas que podemos dar en este cruce de tu forma de pensar, tu forma de sentir y tu forma de estar en el mundo. A mí eso me interesa un montón en la actuación. Me interesa. Me gusta agarrar un mismo texto y que lo monten tres actrices distintas, tres actrices y un actor, ver cómo suena en eso, como en la forma de decir, cómo lo interpreta, cómo se sientan a conversar. Este texto, ¿cómo lo interpretas? Ajá, ¿y vos qué decís? Me pasa cuando trabajo con actores venezolanos, actrices argentinas, esas mezclas me vuelan la cabeza. Parecen bellísimas porque aparecen cruces culturales, formas de hablar, formas de sentir. La palabra es la misma, es la que está escrita en el texto, pero lo que pasa es totalmente un viaje, un universo distinto. Qué interesante. Nombraba Jennifer el proceso que creo que está apareciendo, y por eso me parece que está bueno quizás nombrarlo, ¿no? Como apareció la muerte y me parece que está bueno entrar, y aparece esto como de los procesos de migración, una cosa acá reconstruyendo, vos sos de Venezuela y migraste hacia la Argentina y ahora estás en Argentina, y eso ya de por sí es un proceso de transformación gigante. Si quieres entrar un poco de esto, inclusive en la historia detrás de Persona, eh, ¿cómo es para vos habitar desde todas estas facetas que sos, que habitás de manera consciente? Porque creo que eso es también lo súper rico, ¿no? Es como sos conscientemente consciente de todas esas facetas de tu ser y tratando de habitarlas y de darles espacio eh, a todas juntas al mismo tiempo. ¿Cómo es habitar los procesos de grandes crisis, de grandes caídas, cuando se dan estas grandes crisis de vida, estas grandes crisis de transformación? Yo siempre he pensado si pudiese escribir un paso a paso de esto, ¿no? Aparte, uno de mis proyectos ahora tiene que ver con eso, con tratar de escribir mucho durante. Y decía, bueno, ¿será que si reviso esto puedo lograr un manual? ¿No? Hay un montón de manuales de duelo o de, bueno, etapas del duelo, y entonces ahora estás acá y aparece la negación, y duelo aplicado a cualquier pérdida, ¿no? En mi caso fue una pérdida doble, porque fue física, una muerte física, y fue un duelo de pareja, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando quien fallece es tu pareja? Es como doble muerte, ¿no? Y bueno, y ese duelo en particular tuvo muchos duelos dentro, ¿no? Fue un duelo muy, muy complejo. En principio, a mí me pasó, yo lo viví como una especie de todo se suspendió, ¿no? Yo sentía acá como directora de teatro, ¿no? Como que yo estaba en un espacio, y así lo escribo siempre, como devastado. Eso, vino el tsunami, dejó todo, rompió todo, casas, como mucho escombro, pero en silencio. Ya había pasado. Así. Y entonces, en esa imagen donde yo me veía todo alrededor está devastado, yo no sé por dónde empezar, ¿será que levanto este ladrillito o será que camino hacia allá para ver? Primero hubo un momento donde me sentía inmovilizada, que ahí me sostuvo la red que me acompañaba, ¿no? Porque además en un proceso migratorio, digamos que tu familia y tu gente cercana, inmediata, no está para acompañarte en las cosas cotidianas. Están en medios digitales y pueden estar como puedan. Entonces, bueno, las cosas básicas, que era sostenerme, comer, bañar, ¿no? Eso, red de apoyo, que al principio era, bueno, vamos a acompañarte. Después
ocurrió en mí un proceso muy silencioso, hice mucho silencio, hice silencio para afuera, lo cual imagínate, mi madre que estaba en Venezuela, mi padre que estaba vivo en ese momento y estaba en España, decían, esta niña no habla, no sabemos cómo está, o sea, bueno, estoy viva, estoy bien, pero no me salía la palabra. La palabra me empezó a salir cuando empecé a escribir. Empecé a escribir terapéuticamente, empecé a hacer journaling. Me levantaba en las mañanas y me sentaba a escribir lo que la técnica dice que tienes que escribir 3 páginas. Yo decía, no me importa la técnica, yo me siento y escribo lo que me salga. Y ahí empecé a poder hablar, ¿no? De ahí, de poder hablar, empecé a poder vincularme con otras personas, ¿no? Eso, otra vez volvemos a la idea de capas, de etapas, que no tiene que, para mí no tuvo que ver con la etapa del duelo, que si la negación, que si no sé qué, no, yo no viví nada de eso. Para mí fue todo junto al mismo tiempo y como la peli. Esta es asiática, que no recuerdo dónde. Todo junto al mismo tiempo en todas partes. Sí, 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 sí. Para mí fue así, fue así. Entonces, Todo el tiempo, ¿cómo es? Todo el tiempo, todo entero se me viene, pero esa es otra. No, pero después la no, pongo debajo, después la pongo debajo. bueno, everything, everywhere, algo así, no sé cómo Sí, era. eso. Esa. Entonces, a partir de la escritura, yo pude empezar a acompañarme distinto a mí misma durante este proceso de muerte, transformación. Yo llegué a un momento en que me hacía preguntas y decía, a mí antes me gustaba el chocolate, me seguirá gustando el chocolate en este cambio de identidad tan fuerte. Una parte de mí murió con esa muerte, realmente. No lo digo como, bueno, es lo que se dice, bueno, sí, una parte de ti muere cuando muere algún ser querido. No, ya va, una parte de mí realmente murió totalmente. Entonces me encontraba muy como bebé. ¿Será que a mí me gusta esto? ¿Será que yo voy a seguir siendo directora de teatro? Y eso lo mantuve mucho tiempo. Lo último que yo retomé fue lo teatral. Yo lo primero que volví fue el cuerpo. Bueno, hacer yoga me hace bien. Estas prácticas. Y voy a guiar a estas personas. Entonces empecé con una señora que es mi yogi y la acompaño desde hace casi 10 años, que es una señora grande, que sabía que podía sostener la práctica, porque con ella hago movimientos muy ligeros, genuinos, propios, nada de posturas raras. Después empecé con otra que necesitaba un acompañamiento similar, así hasta llegar a abrir el grupo. Pero no fui de una. A mí la gente a veces me decía, bueno, pero ¿por qué no vuelves a trabajar? Y yo decía, pero ¿cómo sostengo yo un espacio grupal de 10 actores, de 10 artistas, si yo no me puedo sostener a mí misma? Eran como preguntas que me hacía. Y decidí respetar mis tiempos. Yo creo que una de las cosas que podría poner en esta listita fue respetar mis tiempos, aunque el universo me dijera otra cosa, que tenía que salir, que tenía que trabajar, que tenía que ver gente, ir a tomar unas birras con amigos. ¿De dónde saco yo? O mi familia que me decía, ven. Las de España, mis hermanos decían, tenés que venir a España. Mi mamá, por suerte, que ahora está acá en Buenos Aires, no me decía, ven a Venezuela, respetaba totalmente, era como, ¿qué quieres hacer? Y a mí me salvó algo no, alguien. Yo tenía mi perro, que tenía 15 años conmigo, y mi relación con él y tener que bajarlo parece una estupidez, pero darle comida, bajarlo, acompañarlo, que me trajera la pelota, a mí me sostuvo. Hasta que Tango se fue hace casi 2 años, un año y un poco. Yo siento que él me dejó estable sobre mis propios pies. Bueno, ya listo, ya la acompañé en este tránsito y ahí dijo, me voy yo. Que tampoco fue lindo ni fácil para mí, pero hay algo de eso, de ese acompañamiento de él, hablando de escribir y tener un ser como ese que tuve, que me sostuvieron hermosamente hermosamente como pudieron, durante el duelo. Y un duelo eso, como te digo, con tantas capas, con tantas cosas que iban saliendo de mí, con tanta duda, que movió tanto mi identidad. El arte me sostuvo,
mis amigos que estaban en ese momento me sostuvieron, tango, mi berro me sostuvo, y eso me permitió transitarlo. Y algo que tú dijiste, que es la conciencia de dónde estoy. Bueno, estoy así y hoy me siento así y es lo que hay. No tratar de forzarme o llevarme a otro lugar o decir, bueno, ya está bueno, deberías estar en otro. Es que todavía hay capas de ese duelo que sigo trabajando, van 2 años y medio, que de pronto aparecen y digo, ¿y esto dónde estaba? Bueno, vas limpiando, vas trabajando capa, capa, capa y de pronto llegas a una que tiene que ver conmigo como mujer, conmigo y mi cuerpo, o con mi confianza, por ejemplo, fue una de las más recientes. Confío del todo en las personas, en qué confío y en qué no confío. Que estoy dispuesta a un montón de preguntas, que a veces digo, bueno, sería más fácil ser inconsciente del proceso y vivirlo como toda la gente dice que se tiene que vivir, pero bueno, yo elegí otro camino, la verdad. No me arrepiento ni un segundo, pero sí me pregunto por el nivel de dificultad que elegí. Wow. Y en esto, ¿no? O sea, ¿cómo es? Porque ahí es, o por lo menos lo que me ha tocado a mí de vivir en mi propia experiencia, ¿cómo es en esos momentos en los que, claro, en esos momentos no podés habitar en los dos lugares al mismo tiempo? Porque son momentos de subsistencia, o sea, son momentos en los que solo puedes, o sea, cuando muere una identidad, que es la identidad central, uno necesita concentrarse, como volver a rearmar la isla, se me viene, ¿no? Es como Sí. uno necesita como volver a sentarse en la isla y en esos momentos en los que la sociedad todo el tiempo, la familia a través de la familia, a través de los propios mandatos que uno tiene, a través de todas las estructuras también sociales, digo, ¿no? El tiempo, los calendarios, las agendas, los eventos, ¿cómo Lo es económico, lo, lo económico era algo que a mí me pesaba mucho. Yo decía, lo ¿cómo económico que es? trabajar? ¿Cómo me sostengo? Ya se me acaban los ahorros. ¿Cómo Sí. es habitar ese espacio, reconstruir, empezar a reconstruir como los cimientos, ¿no? Como armar de nuevo la isla y a la vez, ¿no? Como hay algo, se me viene como inclusive de los límites que uno necesita como poner, como es toda esa conversación con el exterior, pero que aparece inclusive también con esto de los límites, siendo consciente de lo que necesitas. ¿Cómo habitaste es como esas negociaciones, ¿no? Como ese proceso que requiere que uno esté muy en uno, porque es vital que Claro, sí. Yo creo que requiere primero que sepas qué necesitas. Y hay momentos en los que no sabes qué necesitas. claro, No, como, ¿qué necesitas? Gente que me decía, ¿cómo te ayudo? Y yo decía, no tengo idea. Y trataba de reconectar con la necesidad o con el deseo y me quedaba muy lejos todavía. Entonces me iba por cosas muy simples, por eso, por la comida, bueno, ahora necesito que me acompañes, no quiero estar sola, ¿no? Era como cosas muy, muy simples. Yo llegué a lo elaborado muchísimo tiempo después, eso. Y sobre cómo llegué a los límites, una vez que ya conectas y dices, ok, ya más o menos sé qué siento y qué necesito, estoy ahí. Es que a veces lo que sientes y necesitas resulta muy disonante con quien está afuera. Me pasó con mi viejo, con mi padre, que falleció hace unos meses, que también, ¿no? A mí me tocó una ola de duelos, uno detrás del otro, de todos mis masculinos de la vida, bueno, que está interesante de trabajar y de mirar. Mi padre me decía, claro, mi padre muy Leo y muy corazón abierto, pero a su forma, ¿no? O sea, habría que resonar con cómo él abría su corazón, no con las otras propias formas de abrir corazones. Él me decía, te estás encerrando y te estás alejando y no me permites entrar o no, ni siquiera no me permites, era como que te estás encerrando, te estás alejando, no, lo ponía así como muy tu proceso, tu depresión. Y un día lo pude conversar con él, lo cual es hermoso. Le dije, a ver, yo no me estoy alejando ni estoy en una depresión, esto es un duelo. Y yo lo que estoy pidiendo es lo que necesito.
Y le dije una cosa que en el momento dije como, uy, le dije esto a mi papá. Pero le dije, no me culpes a mí de tus incapacidades. Yo lo veo ahora y digo, ¿de dónde me salió? ¿Cómo lo dije? Pero él lo entendió. Y me dijo, no, no, claro, además era todo telefónico, rarísimo. No, no, no quise decir eso, claro que sí, lo que tú estás sintiendo, como validando todo lo otro, pero es que entiende, me estoy lejos, y bueno, ahí lo pudimos charlar. Pero en principio yo sentía que lo que me estaba pidiendo era que yo pasara a través de lo que yo necesitaba para poder hablar con él y decirle a él lo que yo sentía y cómo me sentía y qué era lo que me pasaba. Y era algo que yo no tenía ni cerca poder decir. Entonces, además, apelaba como a la culpa. Tú me estás alejando, tú. Algo me salió a mí por dentro que fue un límite, que yo vengo trabajando también en mi vida, esto de poner límites, dónde los pongo, cómo son, lo que me cuesta a mí decir lo que no me gusta, ¿no? Cómo son mis límites. Me di cuenta que mis límites surgen naturales y que en ese momento fueron muy claros. Y también, y esto vale decirlo, hay mucha gente que no se mantuvo después de eso, que pensó que yo me deprimí y me alejé, y cuando en verdad yo estaba buscando otra cosa. No tenía nada que ver con la lejanía, tenía que ver con protección, con autosostenerme, ¿no? Y el otro lo pensó como, bueno, no, está en otra y se alejó de todo el mundo. Pero la gente que se mantuvo cerca ha podido ver mi proceso, porque además llega un momento en que yo empecé a poder compartirlo y decirlo y hablar con quien sea, así como lo hablo con vos ahora. No hay algo que escondo, siento que mi aprendizaje es útil para otros procesos, aunque no sean iguales y de verdad que deseo que a nadie le toque nada, ni similar. Pero me di cuenta que en lo que empecé a hablarlo y a mostrarlo, las otras personas decían, esto me sirve, esto me sirve, esto me sirve, esto me sirve, pero me costó llegar ahí, ¿eh? No, no, no me pasó inmediatamente. Y mucho vínculo perdido también. Después duelar, a veces pensaba y decía, yo tenía tal amigo, ¿qué habrá pasado con esa persona? Porque después de este duelo, yo nunca más supe, ¿no? Como me aparecían estas dudas, y a veces me inquietan de nuevo y otras veces digo, bueno, nada, no sé si es mi responsabilidad o es la responsabilidad del otro, pero la realidad es que no está. En mi manera de llevarlo, hay mucha gente que era muy valiosa para mí que ya no está en mi vida. Existe, está viva, pero no en mi vida. Ya, no entiendo qué le pasa a mis perros que están como muy alborotados, no se escuchan. Se escucha, pero muy lejano, un poquito, no se escucha tanto. Okay. Es que la cachorra, está, déjame ver si me la puedo traer, ¿te importa que me la traiga? Como quieras. No, ¿Sí? no, creo que ahí la calmaron, pero ¿Ah, sí? sí, sí, sí. Ok. Perdón por el momento doméstico. No pasa nada. Y aparte, me encanta cuando entra, estamos acá, está vivo, así que pasa la vida. Sí, Eh, pasa la vida, exactamente, pasa la vida. una cosa que reflexionaba y que pensaba, digo, ¿cómo es la experiencia de una persona que es actriz, que tiene este recorrido, que tiene ese nivel de conciencia, que puede habitar, que tiene esos recursos para evitar esa experiencia? Y me imagino una persona que no tiene los recursos emocionales, que no tiene los recursos, como los otros recursos. ¿Cómo es? Porque digo, el proceso de habitar, porque cuando uno está, ¿no? Como esto también, ¿no? Cuando uno está inserto en una sociedad, en una comunidad, en la familia, en los amigos, y estás todo el tiempo, y cuando estás todo el tiempo como en conexión, en vínculo, activo en ese proceso. Cuando uno tiene que hacer un momento en el que tiene que siempre son los momentos de crisis, no digo, porque una mujer que está embarazada, que le pasa que se embaraza, le pasa lo mismo, me parece que es parte de los momentos de crisis y de grandes transformaciones que vivimos como seres humanos, en los momentos en los que uno necesita quizás alejarse, eh, habitar o sea, esa mutuación interna que está viviendo, estar en ese proceso de manera, porque muchas veces, o inclusive a procesos de enfermedades, ¿no? En lo que la persona necesita
tomar distancia, porque no te da la energía física y porque realmente a veces el cuerpo ni siquiera puede acompañar, ¿no? Se vuelve como una necesidad física de subsistencia. ¿Cómo vos habitaste inclusive esto, no? Porque ese, el despedir o tomar una pausa del exterior para dedicarte solamente y en exclusividad a vos, ¿no? Porque, por lo menos en mi experiencia, lo que se habita es incertidumbre constante de si uno está haciendo las cosas bien o mal, como un constante como cuestionamiento, a veces aparecen emociones de culpa, pero digo, como que socialmente inclusive castigamos ese tipo de conductas. Sí, sí, totalmente. Eh, para mí, además, que siempre te contaba antes que crecí en una compañía de teatro, que crecí rodeada de personas, que para mí las otras personas son indispensables, fue un aprendizaje importantísimo. Pero como no me daban ganas de socializar, Claro. entonces esa parte ya estaba, digamos, no hablaba tan fuerte. De pronto era, ay, me gustaría ver a alguien, tengo ganas. O la gente me decía, vamos, tomamos algo el viernes. Y yo les decía, el viernes, o sea, te voy a decir que sí, pero si el viernes no tengo ganas de hacerlo, te pido de una que me disculpes, porque si no me desperté con ganas, te lo voy a decir. Entonces también fue un ejercicio de honestidad que para mí, que siempre estaba dispuesta y disponible, fue importante. Decir, no, no tengo ganas. Sorry, sé que sí, pospongamos, veámonos en otro momento, mil disculpas, pero no tengo ganas. Y claro, como estaba transitando todo lo que estaba transitando, no había que poner ninguna excusa. Estoy triste, no tengo ganas, no me quiero bañar, no quiero salir a comer, no me importa, quiero estar en medias en mi casa. Era como, bueno, está bien, ella lo tiene validado por esto. Pero también me pongo a pensar en cuando socialmente no somos capaces de hacer eso, porque a mí me pasó muchas veces de tener ganas de hacer y no tener ganas, y no tener e ir igual y forzarme a hacerlo, y como una situación así de crítica no tiene ese condicionamiento social de, oye, ¿cómo voy a cancelar? Sino que simplemente el cuerpo no me da, el cuerpo no me da. ¿Y cómo no podemos sostenerlo y ser un poco más honestos con, con, con nosotros y con los demás, con nosotras y con otras personas en los momentos así? Es difícil mantenerlo y es difícil decir que no tengo ganas, porque el otro puede tomárselo mal y decir entonces es que no me quiere tanto, es que no soy tan valioso para esa persona, es que bla, 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 bla. Pero bueno, también es hacerse cargo de ser un poco más genuinos, más honestos, en mi caso conmigo mismo. No sé si te respondí, si esto Sí, da sí, respuesta. sí, sí. Sí, sí, hay, algo se me venía y que tiene que ver con, no sé cómo surge la historia de habitar la palabra en vos, ese formato con el que trabajás, pero cómo es habitar la palabra en ese momento, ¿no? En el que Ah, realmente sí. uno Mira, a tiene... mí me pasó algo con la escritura, que es que esta persona que fue mi pareja escribía, era escritor. Entonces, a mí me pasó que yo escribía toda mi vida, pero tenía habilitado escribir para el teatro. Y lo otro formaba parte de mi universo personal, porque la sombra de un masculino así escritor te pega, te ensombrece. Entonces, ocurre Mira, a ver, una pregunta acá, Jennifer. Como que él era, la división en la pareja era, él era el escritor y vos eras la dramaturga. Era como una cosa así. claro, Uno podías además escribir. siempre nos tocábamos los artes, las artes. Eh, escribía y hacía sus cosas y sus análisis y yo hacía teatro. En algunos momentos, en algunos proyectos nos cruzamos, pero no pasaba constantemente. Pero cuando yo siempre he tenido como esta inquietud, y él siempre me decía, es que tienes que escribir, es que tienes que escribir, es que tu tipo de escritura, o sea, él siempre estuvo apoyando mucho eso, pero yo misma decía, no, quien escribe acá es él, ¿no? Me ponía en otro lugar, yo dirijo, yo hago bailo, hago... Bla, bla, bla. Y en ese momento donde la escritura me sostuvo tanto, dije, no, ya va, es verdad, claro que sí, claro que escribo. Fue un proceso de autovalidación Wow. conmigo.
¿no? Y de decir, no, claro que sí. Además, no es como que esta persona escribe, yo no, esta persona pinta, yo no, no, ya va a ver, podemos escribir y son universos distintos. Y me di cuenta que mi voz como escritora, que era súper distinta, por ejemplo, a la que él podía tener, tenía que ver con este universo emocional. Y habitar la palabra aparece en pleno duelo. De hecho, es uno de los primeros talleres que doy cuando vuelvo a trabajar. Digo, la lógica fue, si esto me ayuda a mí, esto ayuda a cualquier persona en cualquier situación. Si esto me sostuvo a mí, esto sostiene cualquier proceso. Y como ya venía escribiendo hace un montón y dando talleres, lo que hice fue juntar universos. ¿Cómo puedo juntar este universo con este universo? Y la primera edición de ese taller fue, para mí, hasta ahora van 2, voy a abrir una tercera ahora en unos meses, y he hecho workshops como cosas puntuales para escribir de determinadas cosas. El último que hice en diciembre era sobre cambiar las pieles y soltar identidades, justo. Y en Caracas, cuando viajé, hice uno más general de la técnica, cómo conectar lo que sientes con lo que escribes, que no es lo mismo que escribir un cuento o escribir una crónica, es como otra metodología. Y dije, si esto funciona, esto va a funcionarle a todas las personas, quieran o no quieran ser escritores o escritoras. Es un espacio más terapéutico y desde ahí escribo. Yo escribo desde lo más terapéutico. Un proceso que puede sonar profundamente egoísta, pero yo escribo para mí, para desenredarme, para comprenderme, para procesar cosas que no logro procesar desde otros lugares. Desde ahí escribo yo. Luego eso se transforma en otras cosas, se transforma en poesía, se transforma en cuentos, se transforma en obra de teatro, pero la base es profundamente conectada con lo que yo estoy sintiendo y es para mí, ¿no? Y siempre en mis clases lo digo, esto es una etapa. Cuando aparece quien te lee, quien te escucha o quien lo que sea, hay otro proceso, hay un proceso de edición, de elección de palabras, pero la materia prima de lo que yo escribo es mirar hacia adentro. Es esta conciencia que tú ves que para mí no es tan clara siempre. Es como cuando me dicen, que eres muy valiente. Yo digo, yo siempre tengo miedo y no me considero. Recientemente me considero más valiente, pero en el proceso yo me sentía, pero la cobarde más cobarde del mundo. Y después fui entendiendo otras miradas de la valentía, ¿no? Que veía la otra persona en mí que le hacía parecer que lo leían como coraje, como valentía, ¿no? Y ese mismo proceso también me pasó un poco con la escritura, porque que te lean desde un espacio tan vulnerable y tan íntimo también es una exposición importante, es como estar desnudo. Porque, o sea, si querés contar un poco más para las personas que no te conocen o no te han leído, ¿qué es lo que aparece en ese proceso de habitar la palabra, en ese tipo de escritura eh, terapéutica? Si pudieras contar un poquito qué es lo que aparece o... Para mí aparece mucho la sombra, ¿sabes? Lo que no es tan visible a primera mano. Aparece una honestidad, comienzas a decirte cosas que no te dirías en voz alta o aparece un proceso distinto que puede ser juzgado por el afuera. A mí hay gente que me lee y que no entienden que hay un proceso cuando el texto ya está publicado que considera a la otra persona que dice, no, usted está en un proceso depresivo, diagnostican, ¿no? Sabes que en las redes son expertos diagnosticando, diagnostican cosas. Y digo, esto es una pieza artística que surge de un espacio de vulnerabilidad interesante, pero que cuando yo lo comparto ya pasó por otros filtros. No es así. O gente que se asombra, me encuentra en una fiesta, me encuentra bailando y me dice, pero ¿te diviertes? Obvio, me divierto un montón, me divierto. Me río mucho. Entonces, aparece lo que sueles esconder. Eso, ahí creo que quiero llegar. Qué Vas interesante, cambiando. porque
Sí, sí, perdón. ¿Qué decía Jennifer? Que decía, ahí es donde quiero llegar. Y después pienso, no, no está siendo un proceso racional, ahí es donde voy llegando. Aparece esa voz que silencias tanto, eso que no te gusta tanto, eso aparece. O sea, sí, esa voz que no es claramente el está todo bien. Claro, que no es exacto, y que es capaz de decir, veo esto, pero veo esto otro. Eso, me divierto, pero sé que estoy viviendo un proceso profundo de transformación. O estoy súper triste, atravieso un duelo, pero también voy a la plaza a encontrarme con mis amigos. Puedo trabajar. Por ejemplo, esas son unas voces que pueden aparecer o realmente digo esto, pero siento esto otro. Entonces, en el tipo de escritura que yo propongo y ejercito conmigo, es habilitar esa otra voz, que no es necesariamente la socialmente aceptada. Y que eso esté bien y que eso se transforme en arte, porque desde ahí la palabra que me viene es como que transmutas, ¿no? Lo propio, lo heavy, lo doloroso, en algo que puede ser hasta hermoso, ¿no? De algo caótico a algo bello, de algo como la muerte a algo luminoso. Sí, no sé si hace sentido. Bueno, lo vivo así, no sé si hace sentido. Ya te dije que Sí, al principio que habitaba la contradicción. es interesantísimo y me parece que es súper rico. Creo que estamos además en un momento tan interesante en el que esto, ¿no? Como la apertura del patriarcado o como la apertura hacia lo femenino tiene que ver también con ubicar las emociones en otro estatus, pero que por otro lado, o sea, vivimos de maneras contradictorias, porque es cuando uno se ubica desde las emociones, conecta con las emociones, en tu caso vos trabajás con las emociones. Sí, Eh, o en algunas de tus dimensiones trabajás con las emociones o habilitando el trabajo con las emociones o dirigiendo desde el resultado de las emociones y que por otro lado en nuestras sociedades cada vez más se sabe que la principal herramienta que utilizan, o sea, el control de las emociones es hoy una herramienta, la principal herramienta de control social. O sea, eso ya hoy las fórmulas para utilizar las emociones de las otras personas está sí, masificada. Cualquier persona sabe con qué ciertos ritmos, ciertas palabras, ciertas cosas generan ciertas emociones, que generan ciertas reacciones, generan reacciones adictivas en la otra persona. Digo, o sea, el trabajo con las emociones además forma parte del sistema económico en el que vivimos. sí, sí, totalmente, y es un riesgo. Pero creo que mientras más podamos conocer las propias, cómo funcionamos, qué nos detona, qué nos activa, qué nos conecta, por qué sentimos, ante qué sentimos empatía, más libres somos de ese control. No estás exento de la fórmula, de la canción o del discurso político. No, pero puedes mirar con cierta distancia y decir, hey, acá están tratando de jugar conmigo, ¿no? Y revelarte un poco. Yo creo que el trabajo con las emociones es un trabajo rebelde, sí, de ir en contra del sistema, que te pide que te pide que no sientas, que mejor si sientas lo que está aquí en esta cajita de las emociones, que si eres muy complejo eres problemático, o pasa que hay mucha medicación muy rápida a personas. Eso a mí veo Me- a mi alrededor, desconozco mucho, pero veo a mi alrededor y veo la cantidad de gente que está medicada por depresión, por no dormir, por ansiedad, la ansiedad, ese tipo de cosas. Y digo, ¿hasta qué punto es una desconexión con la emoción propia? Y entonces cuando aparece sientes que no lo puedes manejar,
pero si no vas haciendo el músculo emocional, todo te va a parecer que abruma, ¿no? Hay casos que por supuesto lo requieren, por supuesto que sí, pero tantos casos en tantas sociedades, en tantas edades, en tantos, ¿no? A mí me empieza a hacer un ruidito esta desconexión del mundo emocional o esta anestesia del mundo emocional. No sé si nos estamos poniendo muy revolucionarios en esto, pero bueno, las mismas redes sociales, la dedicación tan fuerte a pantallas en general, porque puede que digas, no, las redes sociales son una banalidad, pero bueno, ¿qué pasa cuando la desconexión emocional es a partir del trabajo? Por Claro, lo sí. menos, yo que tengo una luna capricorniana que me tira a ese lugar, claramente. O sea, yo lo veo y digo, acá hay algo cuando yo no quiero sentir, que digo, ok, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que leerme? ¿Cuánto tengo que escribir? Lo que pasa es que mi trabajo, lo bueno es que puedo hacer el que es operativo, pero el que es emocional me mete de una en la emoción. Ah, ¿querías escapar? Dale, te salió este poema, ¿qué vas a hacer con él? Ese es el lado luminoso de mi oficio, ¿no? Pero algunos tenemos esa cosa natural, es decir, no quiero sentir, evado por este lado, ¿no? No siempre con la medicación, a veces evades con cosas totalmente permitidas y validadas por el mundo. Sí, y ya también, inclusive forma parte del sentido común decir, bueno, llego a casa, pongo la tele y me voy un Es, ratito, porque como si, y que me desconecto, ¿no? Y que de hecho la expresión es me desconecto. me desconecto, sí, sí, me desconecto. Que Pero la por lo menos hacerlo conscientemente. Yo también, yo veo un montón de series. Me encantan. Y las veo desde un lugar también creativo, a ver qué me inspira eso. Porque lo hablaba en terapia la otra vez. Decía, pero es que yo a veces lo que quiero es no crear distracción para otras personas, sino que alguien me distraiga a mí. Decía, claro, por eso, claro, porque ¿qué hago? En el yoga es un espacio donde la gente se distiende y se conecta, tal, pero lo estoy dando yo no me estoy distendiendo y conectando y no sé cuánto. En un sentido sí, pero estoy muy pendiente de los grupos, de las lesiones, de las particularidades, estoy trabajando. O cuando hago una obra de teatro o cuando genero un espacio, siempre estoy en otro lugar. Obviamente quiero ver Netflix, cualquier plataforma, digo Netflix, por decir bueno, cualquier plataforma y una serie donde hago como tú, estoy igual. En ese sentido, yo que veo muchas series con mi madre, que está acá, empiezo a mirar el guión. No, esta vuelta de guión. Entonces tampoco descanso del todo. Yo estoy tomando nota, agarro mi celo y digo, mira qué buena vuelta de esta interpretación. Voy a investigar más de esta actriz que estoy viendo que me parece. Entonces tampoco, porque el oficio me lleva a ese lugar. Pero bueno, sí, hay espacios necesarios porque no todo puede ser intensidad y proceso y conexión con el proceso. Hay espacios de conexión con los procesos más amorosos como el cuerpo, la danza, la práctica, donde no está la cabeza y la emoción ahí mezcladas, sintiendo, interpretando, dando respuestas y con conciencia, sino que ocurre algo. Haces un movimiento y te sientes de determinada forma y es liberador y terminas la clase y dices, ay, bueno, me siento como distinta, que es como darte un masajito, ¿no? También hay otros espacios necesarios. Si tienes pura intensidad, puro proceso, pura conciencia, ¿cuándo bajan las aguas para que puedas incorporarlo? ¿No? Esa es también otra pregunta que me hago. Hay que hacer como este proceso de separación y realmente habitar otros espacios que no sea el de la conciencia plena del proceso. A mí a veces me agota. Digo, ay, no quiero pensar, por favor. No quiero sentir, ya. No quiero buscarle una interpretación a todo, basta, los símbolos de hablarme por todos lados. Sí. Gracias, Jennifer. Fue un diálogo maravilloso. No sé si hay algo más que te gustaría sumar. No, darte las gracias a vos y como siempre te digo, eh, aquella interpretación, aquella revolución, aquella carta que me hiciste, la tengo, la atesoro en mi vida
fue valiosísima y, y es como un pilar a donde volver cuando me pierdo, así como cuando te escribo, ¿cuánto es que me falta para este tránsito? ¿Cuándo se termina? Porque tu mirada me... Yo no sabía que venía esto. Y tu Ah, no, mirada, de cierta ahora. forma, no, fue mucho antes, fue como un año antes. Claro. Decía, ah, claro, esto era lo que me siento. Sí, claro, es por aquí la cosa. Ok, y te da como lo que te da la astrología, una herramienta más para atravesarlo. Ah, para mí ha sido así. Entender eso, como todo lo escorpiano que tengo en esa energía y como además tenerla en la casa donde la tengo me lleva a que mis procesos sean de muerte, destrucción y luego luz otra vez. Me ayuda a entenderlo un montón. Entonces, agradecerte mucho por aquella lectura y por tu acompañamiento y por todo el contenido que creas que es maravilloso. Así que gracias. Es un honor para mí estar conversando con vos hoy. Gracias, Jennifer. Para mí hay algo que es re lindo y que lo voy a compartir, que a mí me sirve, que es como, se me viene la imagen de la antorcha, ¿no? Cuando uno entra, hay un cuadro de Duchamp que es un cuadro que me fascina, que es como una persona cuando ya sale del otro lado de como de una caverna, ¿no? Es como Claro. la, la astrología o el recurso de la conciencia o cualquier recurso, como si fuera como una antorcha que nos acompaña en esos momentos en los que estamos Sí, en la oscuridad oscura, absoluta. en la oscura, Perdidas. en la oscura. Sí, las veces que me sentí perdida durante ese proceso y me decía, ¿qué va a quedar de todo esto? ¿Qué se va a sostener? Y alguien alguna vez me dijo, lo genuino es lo que va a quedar, lo valioso es lo que va a quedar. Y me agarré de ahí. Dije, bueno, todo lo que se vaya no era genuino, no era valioso, vamos. Pero sí, claro, son herramientas que iluminan, por supuesto, estoy de acuerdo. Y esta conversación con vos para mí ilumina un montón y trae un montón, me parece que es súper rico poder compartir. Es, creo que es como entramos en capas, en capas, en capas, en diferentes niveles y, y expande la manera de entender la relación con las emociones, así que súper agradecida, Jennifer, gracias. Una Gracias. vez.